Mi comentario del día de hoy, 2 de abril del 2024, es para referirme a las intenciones de López en su circo de este mismo día, en donde se victimiza de que la oposición lo ha atacado más que a ningún presidente, a excepción de Madero, y que todo ello en virtud de que se están acabando los privilegios porque se engañó al pueblo de darle bienestar y nunca se hizo, y que por otro lado su cuarta transformación es el motivo de esos ataques, que porque su cuarta transformación no es más que un devenir de lo que fue la independencia, la reforma y la revolución, y que en un sistema democrático como el que representa se permite disentir, que hay personas que apoyan la cuarta transformación y otros que no, pero que eso demuestra que no se vive en una dictadura y que es bueno que haya esa forma de disentir. Y para estar en contexto me permito exhibir sus hipócritas y absurdas declaraciones, porque ni moral ni legalmente tiene la razón de imponer una cuarta transformación, y la otra es que sí estamos viviendo una dictadura de facto con fachada constitucional. ¿Así? Yo pienso que tiene que ver con el proceso de transformación. No olvidemos que hace un poco más de 5 años se inició un proceso de transformación en el país. Desde el inicio sostuve que se habían llevado a cabo 3 grandes transformaciones en México: la independencia, la reforma y la revolución, y que nosotros íbamos a poner en práctica, con la participación de la gente, desde abajo y con todos y todas, la cuarta transformación de la vida pública del país, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a ser lo que sucedió cuando engañaron en el 2000, de que iba a haber un cambio, y fue más de lo mismo. Y algunos dicen que hasta peor. Eso está en todos mis textos, en mis discursos. Aseguré de que no iba a haber gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se está llevando a cabo una transformación. Y quienes se sienten afectados, pues reaccionan y se oponen a la transformación, y por eso son los ataques al gobierno que represento y a todo el movimiento de transformación. Mucha gente está a favor de la transformación, otros no, pero eso es la democracia. Cuando hay una dictadura, pues no se puede protestar, no se garantiza el derecho a disentir.
se reprime, se suspenden las libertades. Nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, garantizando todas las libertades, y esto ha llevado también a los extremos de insultos al presidente que no se veían antes. No se insultaba al presidente, lo he dicho varias veces, desde el tiempo del presidente Madero. Bueno, en mi concepto, y creo que es el punto de vista de la mayoría de los mexicanos libres y además que piensan y que no dependen del gobierno, que no reciben dádivas, que López es un traidor a la patria. En primer lugar, porque López está violando su juramento consagrado en el artículo 87 de la Constitución Federal, pues cuando tomó posesión de su cargo juró respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por la prosperidad y el bien de la Unión. Y resulta que López se autonombra o se cree que representa al pueblo. López no representa al pueblo, representa a uno de los tres poderes de la Unión, pues el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio el legislativo, ejecutivo y judicial. Hay que recordar que el artículo 39 de la Constitución Federal establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y tiene el inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno. De ese artículo no se desprende que López represente al pueblo. López representa un poder, vuelvo a repetir. Asimismo, nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático, representativo, laico y federal. Y López, con su cuarta transformación, quiere imponer una dictadura de facto con fachada constitucional. López se ufana en sostener que hay democracia que porque no se reprime a nadie. No, no se reprime a nadie de manera de reconocer que se está violando sus derechos humanos. Se reprime a todo mundo, pero siempre se dice que él tiene otros datos, que no es verdad que haya violaciones a la Constitución. Por eso se trata de una dictadura de facto con fachada constitucional. Los ignorantes que siguen a López y que lo sostienen dicen que no hay dictadura, que porque no hay un golpe de Estado. Sí, pero eso es un golpe que da el ejército. Hay dictaduras personales, hay del ejército, hay constitucionales como esta. Pero ese no es el caso. El caso es que legalmente no tiene ninguna facultad López de imponer una cuarta transformación, y moralmente menos. Es decir, no tiene calidad moral para estar haciendo ese tipo de modificaciones a nuestro sistema de gobierno, pues la calidad moral es la capacidad de juzgar el valor moral de nuestros propios actos, y en toda conciencia se localizan valores, ideales que cada individuo considera irrenunciables.
porque todo hombre como ente social tiene la capacidad de discernir de lo bueno, de lo malo, del respeto a los demás, porque son valores universales y ellos desembocan en lo que son las normas morales. Las normas morales es el conjunto de valores, de ideales, de normas, de costumbres que el ser humano respeta y que le dan la capacidad de poder discernir entre lo bueno, lo malo, lo posible de lo imposible, etcétera. Es decir, que López no tiene calidad moral para imponer un sistema de gobierno. En primera, él es un asesino, es responsable de la muerte de su hermano José Ramón, quien a la edad de 15 años fue muerto de un balazo en la cabeza por López al accionar una pistola calibre 38, y todo por celos de su hermano, que tenía una novia que pretendía López. López además es responsable de la muerte de 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados, porque López viola los derechos humanos de los migrantes, porque él es el policía de los norteamericanos, aceptó el indigno cargo de México país seguro, y además viola el artículo 11, porque toda persona puede entrar a la República, viajar de ella, cambiar de residencia sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad u otro documento semejante, y además debe de respetar los derechos humanos de cada uno de ellos. Pero el colmo de los colmos es que López extraditó a miles de venezolanos, de colombianos, de ecuatorianos, y de pilón les va a dar $110 cada mes por 6 meses y les va a dar empleo y los va a hacer beneficiarios de los programas sociales de su cuarta transformación. Y eso viola el artículo 134 de la Constitución Federal, porque todo funcionario que maneje fondos de la nación debe de hacerlo con honestidad, con decencia, y además respetando el artículo 126 de la misma Constitución, que dice que no puede pagarse lo que no está presupuestado. Y todo ese dinero lo está disponiendo López para enaltecer su ego narcisista, porque es un tipo que se cree superior, que cree tener la verdad sabida y la mayoría de razón. Pero para no desviarme del tema, el caso es que la mayoría del pueblo de México considera inmoral a López e inmoral sus proyectos de hacer una cuarta transformación, porque es un sistema comunista, es un sistema en donde se acaba la propiedad privada, en donde se acaba con la clasificación o diferenciación de las clases sociales. López quiere crear puros pobres para que le ayuden como borregos, coloquialmente hablando. Eso lo ha reconocido López en la mayoría de las exposiciones de su circo. Pero lo que me parece de manera pues trascendente es la declaración que rindió López a una entrevista de Azucena Uresti, cuando le preguntó sobre la cuarta transformación que propone López. Y Muñoz Ledo, que fue el que le impuso la banda presidencial como diputado federal de esa época, fue el que le entregó la banda. Y se dio cuenta el fracaso de López con su invento de la cuarta transformación. Muñoz Ledo lo considera como una cuartoteocracia. Para los que no saben el significado, la teocracia es el poder que dimana de Dios. Y entonces López asumió el papel de un monarca, de un sujeto que gobierna como iluminado.
y prueba de ello es que habla con Benito Juárez. Él reconoció hace unos días en su circo que su confidente principal era Benito Juárez, que hablaba todas las noches con él y nunca le había fallado. Siempre sus consejos habían resultado positivos. De ahí el desastre de su desgobierno. Y todavía más, dijo que Juárez vive todavía en el pueblo de México y que es su guía espiritual. Quiere decir que López está bien loco, está bien chiflado, ya se le va el avión. Y para demostrar las estupideces de su cuarta transformación, me permito exhibir la declaración de Muñoz Ledo. Vamos a oír el puro video así. El pueblo terminaría por hacer que el pueblo decida quiénes son los magistrados de Suprema Corte de Justicia. Es el paso que sigue. Entonces, se convertiría la llamada 4T en una cuartocracia. Entonces, a ver, Porfirio Muñoz Ledo me decía que esto se puede convertir en una cuartocracia. Ajá. Claro. Definitivamente su respuesta, Porfirio Muñoz Ledo, a las propuestas que hace el presidente es no. Todas son en contra de la democracia. Son a favor de una vibración autoritaria que lo domina. Una especie de mazacote provinciano. ¿Va usted? No. Clarísimo. Bueno, esa es la verdadera intención del narcopresidente. Crear una dictadura, un sistema comunista como el de Venezuela, crear pobres, además acabar con la propiedad privada. Una candidata a gobernadora de Jalisco está proponiendo que una persona que viva en una casa y que pague renta puede convertirse en propietaria, porque eso es la finalidad del gobierno, dar felicidad al pueblo, cuando que eso es ir en contra de nuestro sistema constitucional. Además, el pueblo no tiene por qué sostener a parásitos. El artículo 4 establece cuál es la obligación del gobierno de dar derechos sociales. Entre ellos está dar habitación a todos los ciudadanos. En fin, que concluyo mi opinión diciendo que López es un narcopresidente, es un tipo zafado, está totalmente loco, porque no es el que tiene la representación del pueblo. El pueblo tiene la soberanía. El pueblo quita y el pueblo pone. Y el pueblo no está de acuerdo en las locuras de López, porque ni siquiera moralmente tiene la capacidad para imponer sistemas de gobierno extrañas a nuestro sistema republicano, democrático, laico y federal. López es un verdadero fracaso y ya nos urge que se vaya mucho a la chingada Tabasco. Muchas gracias.